Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión el día de hoy con el tema Proceso de quejas y prevención de la discriminación, la cual tiene como objetivo sensibilizar a las personas servidoras públicas municipales sobre el procedimiento de quejas de CONAPRED por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales, estatales y municipales en el ejercicio de sus funciones. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el maestro Jorge Alfonso Torres Romero de la Dirección de Quejas del CONAPRED. En este sentido, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, tengo muy presente al iniciar este encuentro que el año pasado tuvimos el gusto de visitar a la presidenta de CONAPRED allá en la sede que tiene esta institución, a doña Claudia Olivia Morales Reza, y nos atendió con la mayor cortesía. Y a partir de allí diseñamos un programa de cooperación entre CONAPRED y este organismo de la Secretaría de Gobernación, que es INAFED. Y me da mucho gusto dar cuenta de que siempre que convocamos a uno de nuestros diálogos, la audiencia es muy nutrida. Hay un interés muy vivo sobre la materia. Y además, también me da gusto informar que de un conjunto de diálogos que equivaldría a un seminario de 7 sesiones, el día de hoy estamos llegando a la cuarta de las que tenemos previstas. En la primera hablamos de introducción al lenguaje incluyente. En la segunda se discurrió sobre narrativas de odio y discriminatorias. Y la tercera sesión fue sobre cultura de la no discriminación. Esta es nuestra cuarta sesión y se denomina Proceso de Quejas y Prevención de la Discriminación. Por lo tanto, la persona responsable de darnos orientación sobre la materia es el maestro Torres Romero, especialista en este tipo de cuestiones, que son, al final de cuentas, cuestiones jurídicas, es decir, saber cómo hacer una demanda, cómo tomar en cuenta las reglas que existen para quejarnos y prevenir la discriminación. Su servidor es abogado de profesión y en las escuelas de derecho nos enseñan básicamente que hay dos ramas, dos muy grandes de lo que se puede considerar el armazón jurídico de cualquier país, y son lo que llamamos derecho
sustantivo y derecho adjetivo. El derecho sustantivo son la serie de derechos que se tienen, atribuciones y demás, y el sustantivo es el cómo de las cosas. No basta el qué, sino hace falta el cómo hacer valer nuestros derechos. Y de paso, debo decir que la manera más cómoda y más socorrida de vulnerar los derechos de la gente, hablo en general, no específicamente en lo que tiene que ver con discriminación, el camino más recorrido para traicionar el derecho sustantivo es el cómo. Es decir, no saber cómo defender un derecho, cómo, por ejemplo, en derecho general, lo que llamamos derecho procesal, cómo presentar una demanda y de pronto por cuestiones que se considerarían nimias, como un nombre mal escrito, como no asistir a una audiencia, a una cita en la hora correcta, etcétera, 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 se vulnera un derecho sustantivo. El cómo contra el qué, es decir, la esencia de los derechos. Por eso, para prevenir y eliminar la discriminación y favorecer la igualdad de oportunidades, que es lo que responde a la esencia del CONAPRED, es importante para todas las personas que tienen interés en esta materia conocer qué consiste el proceso de quejas y prevención de la discriminación. Si no queremos que nuestros derechos queden vulnerados o reconocidos a la mitad o sean francamente traicionados, las cuestiones procedimentales se vuelven absolutamente esenciales. Por esta razón, nos felicitamos de la continuidad de nuestro trabajo y le pido aquí al maestro Torres que si está a su alcance, no olvide expresar nuestro reiterado agradecimiento y reconocimiento por el apoyo que nos brinda a la presidenta de CONAPRED, doña Claudia Oliva Morales, por favor. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra al maestro Jorge Alfonso Torres Romero para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, maestro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas las personas que me están escuchando. Gracias, licenciado Valle Fernández. Y justamente va un reconocimiento también por el esfuerzo y un saludo de parte de nuestra titular para todas las personas. Estamos realmente muy agradecidos por la invitación que nos han hecho y yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta tarde. Vamos entonces a entrar en materia, como dirían mis colegas abogadas y abogados, y voy a permitirme entonces compartir pantalla con todas y todos para que podamos vernos. Tal como se decía al principio, hay un objetivo que básicamente tiene que ver con sensibilizarnos, con sensibilizarles, es decir, tratar de tocar con los órganos de los sentidos este tema. A eso es a lo que pura y dura se le llama sensibilizarnos, ¿no? El tratar de reflexionar, el tratar de tomar algunas ideas y ponerlas en práctica, el tratar de buscar que algunas de las inquietudes que ya teníamos con relación al tema
puedan salir o puedan quedarse, como bien comentaban quienes me han antecedido, en el espacio de las preguntas. Entonces, como se dice, creo que lo mejor de la intervención de una persona, o siempre es como el objetivo, comienza cuando termina uno. ¿A qué me refiero? A que yo espero que lo que podamos platicar esta tarde pueda iniciar o pueda rendir un fruto cuando yo ya haya terminado de platicar, cuando ustedes regresen a sus espacios laborales, con sus familias, con sus colegas, y puedan entonces reflexionar sobre este tema. A mí me parece que es lo más importante. Y bien, atendiendo a lo que habíamos previsto, a mí me piden que hable sobre el proceso, el procedimiento de quejas, y hagamos algunas ideas sobre prevención de la discriminación. Me he permitido entonces poner en esta lámina los temas que vamos a revisar, con la idea de que si, como dicen mis colegas, abogadas y abogados, no haya, sobre la materia ya no haya más que perseguir si está aquí reflejada. Y en esa lógica, lo primero que vamos a hacer es rápido una reflexión sobre la igualdad, que me parece que es un elemento muy importante a considerar para luego hablar de discriminación. Es decir, he hecho un cambio, he hecho una situación inversa para, una vez que tengamos claro el concepto de discriminación desde el ámbito jurídico, entonces sí podamos entender cómo es nuestro procedimiento acá en CONAPRED. Y al final dejaré unas ideas claves que nos van a permitir atender el otro punto que me pidieron tocar, que es la prevención de esta situación de discriminación. Entonces, con el permiso de quienes me han invitado, he hecho este enroque de ideas para que podamos conectar mejor y para que podamos entonces lograr el mejor objetivo de este diálogo. Comencemos pues entonces. ¿Qué es esto de la igualdad? Si pueden ver esta imagen y pudieran contestarme qué es esto de la igualdad, seguramente viendo la imagen dirían que hay igualdad entre hombres y mujeres, que hay igualdad entre personas de un color de piel y de otra, que hay igualdad, ¿no?, entre personas con discapacidad y personas que viven sin discapacidad. Es más, si ustedes revisan en la lámina, el común de las cuatro imágenes es el signo de igualdad matemática, ¿no? Entonces, si pudiéramos responder esto de qué es la igualdad, según las matemáticas, la igualdad es la ausencia de diferencias. Es decir, no habría diferencia entre hombres y mujeres, no habría diferencia entre una persona mayor y una persona joven, o una persona con discapacidad y una persona que vive sin discapacidad. Sin embargo, la realidad no es así, ¿no? La realidad es que todas y todos somos diferentes. Todas y todos vivimos o tenemos condiciones que nos hacen diferentes unos de otros. Entonces, esta idea de igualdad no se cumple en los hechos, es decir, la ausencia de diferencias entre dos o más personas, entre dos o más grupos, no necesariamente se cumple. Por eso existe un imperativo que es buscar en los hechos que las personas seamos iguales. Entiendo yo que todas y todos aquí somos funcionarios públicos. Bajo esa lógica, entonces, nuestro deber, nuestra cotidianidad está en que se busque esta o se logre esta igualdad, es decir, la ausencia de diferencias entre personas. ¿Por qué? Porque efectivamente en la diferencia, que es en la que vivimos, en la diversidad que está reflejada en la imagen de la izquierda, donde hay una serie de personas de colores diferentes, con vestidos diferentes, con sombreros, eso es lo que se representa la diversidad. En esa diversidad, entonces, el imperativo como funcionarias y funcionarios públicos es buscar la igualdad, la ausencia de diferencias. Tenemos que transitar de manera cotidiana a buscar esa ausencia de diferencias. Es decir, si todas y todos somos distintos, vivimos en la diversidad, lo único que nos hace iguales es la capacidad de vivir bajo los mismos derechos y tener las mismas condiciones de dignidad humana. Esta es la primera reflexión a lo que quería llegar, porque esto es a lo que se le llama
puro y duro el principio de igualdad. Esto es lo que tenemos que buscar. Y bajo esta circunstancia hecha esta primera referencia, podemos entonces ahora hablar de discriminación. ¿Qué sería la discriminación? Si pudiéramos rápidamente revisar en el teléfono qué es la discriminación o correr a la biblioteca por el diccionario seguramente diría, vaya y vea la palabra discriminar, que en sentido léxico implica separar, distinguir o diferenciar una cosa de otra. No hay ningún problema ahí, ¿no? Pero si seguimos leyendo debajo del diccionario, habrá otro uso a la palabra, que es dar un trato de inferioridad a alguien o hacer una serie de diferenciaciones o distinciones que según el diccionario pueden ser motivadas por el color de la piel, el sexo, la religión, la condición social, etcétera, etcétera. Aquí sí habría problemas, ¿no? Sin embargo, si reflexionamos un poco, no todo trato de diferenciación ni todo trato de distinción es negativo. Ajá. Entonces, hay tratos de distinción o tratos de diferenciación que no necesariamente son delitos o que no necesariamente son malos. Pensemos en un ejemplo muy común. En las escuelas, sobre todo en las escuelas a nivel básico, existen tratos de inferioridad entre niños mayores y niños menores. Las escuelas hacen recreos diferenciados entre niños, la primaria baja sale a una hora y la primaria alta generalmente sale a otra, y lo hacen en una idea de convivencia, en donde si corren y chocan, pues no se lastimen, en donde todos tengan tiempo para comprar, en fin. Esa distinción no es negativa. Lo mismo sucede en el empleo. Hay distinciones entre quien llega temprano, quien cumple con su trabajo, quien hace su trabajo con atención a metas y quien no lo hace. Y esas distinciones no son negativas. Entonces, el diccionario no nos funciona para esta mañana, por eso es importante revisar lo que dice el artículo 1 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que dice ahí que básicamente la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se hace por acción o por omisión, que se hace intencionada o no, y que en esa lógica no sea objetiva, racional y proporcional, y que tenga por objeto la negación de derechos, es decir, el obstaculizarnos, el restringirnos, el impedirnos o menoscabar el reconocimiento o el goce de alguno de nuestros derechos. Entonces, técnicamente hablando o jurídicamente hablando, aquí hay una razón importante en la que tenemos que reflexionar, que es la discriminación es la negación de derechos. Esa sería una de las primeras, digamos, una de los primeros resultados de la mañana, una de las primeras conclusiones. Entonces, basándonos en esto, la ley es muy cauta porque dice, esta negación de derechos debe de basarse en uno o más de los siguientes motivos. Es cauta porque dice, puede basarse en uno o más de los siguientes motivos. Yo me permití hacer una división en los motivos prohibidos de discriminación a través de 3 ideas. La primera es las condiciones de identidad, es decir, yo quién soy y cómo me identifico, ¿no? Entonces nos pueden negar derechos por el sexo o el género con el que hayamos nacido o por la identidad o orientación sexual que decidamos tener una vez que nacemos. Por el origen nacional, por la apariencia física, por la lengua que hablemos, por la cultura a la que pertenezcamos o por la edad. Fíjense, todas estas son condiciones de identidad. Pero también nos pueden negar derechos por condiciones sociales o de vida, es decir, el lugar que yo ocupo, la situación social, el nivel económico que tenga o que no tenga, ¿no? El nivel educativo que haya alcanzado o que no haya alcanzado, la apariencia que para la condición social puede estar basada en la forma en la que me visto, en el tatuaje que porto, por la discapacidad, el embarazo, el estado de salud con el que viva, el tipo de familia o a la que yo pertenezca, la migración, el trabajo que desempeñe, el territorio o el estado civil que yo decida tener. Y finalmente nos puede negar derechos
por las preferencias que nosotros tomemos. Puede ser la afiliación política, el credo, la opinión, cualquiera que ésta pueda ser, el estado civil o la pertenencia asociativa. Fíjense, por todo esto nos pueden estar negando derechos. Entonces, esta es una primera reflexión importante. Ahora bien, el artículo 1, en su fracción tercera, dice que también en nuestro país entenderemos como actos discriminatorios la homofobia, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia y la segregación racial, así como la discriminación racial y todas las formas que se presentan de intolerancia. Entonces, si son observadores verán que estos motivos estaban insertos en lo que acabo de hablar. Sin embargo, las y los legisladores decidieron dejarlo aquí como una idea en donde si lo leemos se supondría que no lo vamos a hacer ya más. Entonces, sin embargo, podemos hacer rápido una reflexión y decir que acciones misóginas o homófobas se dan prácticamente en cualquier relación humana. Entonces, hay que avanzar sobre este tema. Ahora bien, esta es la idea más importante de esta segunda parte. ¿Por qué? Porque aquí en esta lámina ustedes verán cómo el CONAPRED identifica un acto de discriminación. Y me parece que es sustancial al quehacer de ustedes como funcionarias y funcionarios. Primero que todo, nosotros partimos de la idea de que la discriminación es una conducta. Es decir, tiene que pasar. No es como una llamada a misa o una mentada de madres, que ahí va pues, quien quiere, ¿no? Esto sí es un asunto que tiene que pasar. Y en ese sentido es el conjunto heterogéneo de acciones y de conductas que pueden ser directas o indirectas, intencionadas o no, y que me propician esas situaciones de distinción, exclusión o restricción a ciertas personas que han sido colocadas en desventaja y que tienen por tercer lugar la afectación de un derecho. El efecto de esta negación es la afectación de un derecho. Entonces, esta es una tríada importante, porque partimos de una conducta, de una causa y de una afectación. Para que se consolide un acto de discriminación de manera legal, tienen que existir estos tres elementos. Un ejemplo muy transparente sería el siguiente. En una escuela, en una universidad, en una escuela casi de cualquier nivel, una persona con discapacidad motriz pasa a otro grado académico, al segundo año de licenciatura, dice ahí la lámina, y los salones del segundo año de la licenciatura están en el segundo piso. Y se le niega entonces el derecho de ingreso, porque le dicen a esta persona o a esta niña, porque sucede, este es un ejemplo muy común cuando empieza el ciclo escolar en nuestro país. Le niegan el derecho a la educación a alguien porque su salón de clase está en un segundo piso y la escuela no tiene las condiciones para recibirlo. Entonces, esta es una negación de derecho, que es el efecto. Existe una conducta, que es, se le niega la inscripción o la posibilidad de continuar en la escuela. ¿Por qué? Por su discapacidad motriz. Y el efecto es justo la negación del derecho a la educación. Este ejemplo nos permite, que es muy sencillo, desafortunadamente es muy común, pero es muy sencillo, nos permite hablar o tener muy clara la conjunción de estos tres elementos. Ahora bien, ¿por qué discriminamos? Muy rápido. Discriminamos porque, primero que todo, la discriminación es estructural, es decir, está basada en prejuicios y estereotipos que están aquí, en nuestra cabeza, y que hacen que los actos de discriminación sean muy comunes. También discriminamos por poder, porque hay un afán de dominio y control político sobre ciertas personas. Y en esa lógica, el mal uso del poder puede generar actos de discriminación. En el servicio público, desafortunadamente, esto es muy común. El mal ejercicio del poder en el ejercicio público, válgase la expresión, puede de alguna manera conformar un acto de discriminación. También, en tercer lugar, discriminamos porque así lo hemos aprendido. Hay una inercia social, hay un aprendizaje social en esto, que va pasando de generación en generación y los actos de discriminación entran como cuchillo en mantequilla en nuestras relaciones sociales. Y finalmente, discriminamos por ignorancia. ¿Por qué? Porque no reconocemos que existe este derecho, pero también porque no le reconocemos a la otra persona que está frente a mí
que es una persona que es igual, que tiene esa condición de otra edad, que es igual que yo y le tengo que dar ese respeto o ese trato. Entonces, por estas situaciones es las que hemos identificado en el CONAPRED que se dan los actos de discriminación. Ahora bien, ¿cómo hemos amalgamado este tema de la discriminación? Y por eso es que estamos esta mañana acá, porque hemos creado en el país un marco jurídico de atención a la igualdad y no discriminación que está basado en nuestra Carta Magna y en el cúmulo de los derechos humanos que están basados en el derecho internacional de los derechos humanos. Porque hemos creado una ley federal, que es de la que me he referido esta mañana, y porque también a nivel local hemos creado 32 leyes que cuentan con una cláusula antidiscriminatoria. Y de ahí para abajo viene lo importante o el reto para el federalismo, que es crear estamentos o crear oficinas o crear o impulsar que a nivel local exista este respeto al derecho a la igualdad y no discriminación a través de lo que la Constitución o la ley estatal les permite. Esto me parece importante y volveremos más tarde sobre esto. Ahora bien, el Consejo tiene la atribución de recibir, entre otras, el de recibir denuncias por discriminación. Ya lo han comentado las personas que han platicado con ustedes antes que yo, emiten opiniones a reformas legislativas o a armonizar leyes, elaboramos y vigilamos el cumplimiento de nuestro programa nacional, diseñamos políticas públicas de inclusión o de integración para la mejora o para la visibilidad de este derecho, se elaboran estudios y diagnósticos en la materia y sobre todo se desarrollan con mucho éxito programas educativos de sensibilización y de implementación de una cultura de igualdad y no discriminación. En este punto de recibir denuncias es que vamos a platicar sobre nuestro procedimiento de quejas. Muy, muy rápido. Primero que todo, definamos para todas y todos qué es una queja. Una queja es una denuncia o una petición que se formula ante nuestro consejo por presuntos actos de discriminación. Es muy importante decir que nosotros nos movemos bajo el principio de la presunción. Y hasta que no se investigue no se puede determinar si hubo o no un acto de discriminación. Y que se atribuyen directamente a particulares. Nosotros atendemos las disputas que pueda haber entre particulares, entre personas físicas y morales, es decir, empresas, ¿no? Instituciones, así como servidoras públicas en el ámbito federal y en el ejercicio de su función. Y tenemos la atribución de atender a los poderes públicos de tipo federal. Entonces, evidentemente, ustedes, la primera pregunta que tendrán es, ¿no atienden temas municipales? Pues no, por ley no. Por eso es muy importante que de aquí saquemos ideas para motivar los cambios a nivel municipal. Quienes atenderían en este caso las peticiones que se dieran a nivel municipal son autoridades locales o las comisiones estatales de derechos humanos. Bien, ¿cómo se inicia un procedimiento de queja en CONAPRED? De oficio, es decir, nosotros podemos determinar que algo es muy grave y que podemos atenderlo, y a petición de parte, es decir, una persona peticionaria viene y nos denuncia un presunto acto de discriminación. ¿Cómo se reciben estas peticiones? Se puede hacer a través de llamadas telefónicas o acudir directamente al CONAPRED. Puede hacerse bajo un escrito libre que se presenta en la oficialía de partes o a través de un correo electrónico que también está para esto, está de alguna manera abierto para esto. Y también en la página web del CONAPRED existe un formulario que tiene que llenar la persona y reitero, a escrito libre, colocar su denuncia. Una vez que se tiene o se recibe esta petición, debemos de revisar que cumpla con los requisitos de procedibilidad, dicen mis colegas abogados, es decir, que contenga los 3 elementos que mencioné y que además nos pueda dar idea de dónde sucedieron los hechos, en el modo en el que pasaron y el tiempo en el que pasaron. Ajá. Entonces, esos son los elementos para que nosotros determinamos que procede iniciar un proceso
o se da cuenta del inicio de una queja. Si de la revisión de este documento, que ya sea, reitero, por correo electrónico, por página web o directamente, hay una situación grave o muy urgente, en ese momento podemos emitir una medida cautelar a la autoridad o al particular que esté ejerciendo ese acto para que cese de inmediato. Esto es muy importante, porque tenemos esa facultad. Ahora bien, si de la determinación y de la revisión de la documentación o de la charla que tengamos, de la entrevista que tengamos con la persona peticionaria, determinamos que no existen los elementos para que se conjunte un acto de discriminación, podemos dar entonces el siguiente paso, que es canalizar la petición a la instancia correspondiente. En muchas ocasiones, las peticiones o las colaboraciones que nos piden están orientadas más a otra instancia. Por ejemplo, puede haber una situación de tipo administrativo en donde no haya un acto de discriminación detrás, sino una situación de mala precisión en una regla o de una situación en donde hay una mala aceptación de la determinación de alguien, y que en esa lógica pues no se conjuntan los tres elementos y nosotros damos pie a que otra instancia conozca. Evidentemente, si hay un delito grave de sangre o de ministerio público, inmediatamente se da vista, y nosotros generalmente no conocemos de este tipo de casos. Y una vez que hemos hecho esta canalización, concluimos esta fase de nuestro proceso. Si de revisar los requisitos de procedibilidad determinamos que sí, elaboramos un reporte de queja que se sube a un sistema informático y se le otorga un número de queja. Es decir, inicia formalmente nuestro proceso para el seguimiento a esta petición, que ahora ya le llamamos queja. También, si del requisito de procedibilidad identificamos que hay algo que se pueda mediar, es decir, que sea de atención inmediata, que no sea tan grave, o que con la simple gestión de alguna de mis colegas o compañeras o compañeros se puede apoyar a la petición, eso se hace de inmediato. Y ese es el procedimiento que llamamos mediación durante la orientación. Es decir, si de las pretensiones de una denuncia planteada por una persona peticionaria se determina que es muy sencillo, se les invita a mediar a las partes, es decir, a la presunta persona que ha cometido un acto de discriminación y a la persona agraviada, y entonces se atiende esa pretensión, se verifica que se haga y se concluye. Este es un primer procedimiento muy sencillito, en donde, reitero, si el caso lo permite y si las dos personas están dispuestas a llegar a una amable composición de su diferencia, se puede lograr concluir el expediente de manera muy rápida. Esta innovación que hemos hecho en CONAPRED de unos años para acá de mediar durante el proceso de orientación, pues nos ha permitido atender de manera muy ágil algunas cosas que son, reitero, de simple atención. Oiga, fíjese que no me están permitiendo el ingreso con mi perro guía porque soy una persona ciega al restaurante. ¿Tiene a mano a la persona que no le permite? Sí, pues se toma la llamada o se hace una gestión y de inmediato se puede lograr. Oiga, fíjese que tengo un problema porque por mi aspecto físico no me dejan ingresar a la escuela, ¿no? Nos sucede mucho con el color de cabello en las escuelas. Se hace una llamada o se pide a la directora o director del plantel que a través de esta situación de mediación se le permite el ingreso a la persona y de inmediato se atiende a la pretensión, ¿sí? No es necesario abrir como tal un procedimiento de queja sustancial. Ahora bien, una vez que hemos radicado la queja, ¿sí? Lo primero que hacemos es hacer lo que se llama la solicitud de informe de ley. Es decir, se pide a las personas presuntas
a quienes se les responsabiliza de los hechos que puedan informarnos sobre el asunto, ¿sí? Y ahí calificamos la queja. Podemos calificarla a través de 5 características. Calificarla como un presunto acto de discriminación por no surtir la competencia del Consejo. Por ejemplo, si fuera un tema eminentemente municipal, tendríamos que dar parte a otra autoridad. O se puede calificar como pendiente cuando no hay suficientes elementos para calificar, por tanto necesitamos reunirlos. No porque en la primera entrevista no se atiendan a los 3 elementos, podemos dar por atendido un asunto, no podemos dar pie a la apertura. Podemos calificarlo como pendiente hasta no hacernos o que no nos hagamos de mayores elementos para la determinación y la calificación. En cuarto lugar, podemos hablar de un caso de no discriminación o de improcedencia. Cuando hay un presunto acto de discriminación, ya que hemos determinado, nuestro procedimiento continúa y abrimos un procedimiento conciliatorio. Reitero, esta es otra fase del procedimiento, el otro ya quedó. Pensemos en un caso más grave, en donde sí tengamos que volver a abrir un asunto conciliatorio, porque aquí es un asunto más grave, es un asunto de mayor tiempo, algo que reitere a lo mejor, que implique a lo mejor a una autoridad o a una empresa, la realización de algún ajuste a más largo tiempo, en fin, entonces se hace este procedimiento conciliatorio. Y se llama una nueva audiencia de conciliación, una audiencia mucho más formal, y de esta audiencia de conciliación se puede lograr la firma de un convenio conciliatorio. Vamos a pensar en el caso que poníamos al principio, una universidad que no permite el ingreso a una estudiante porque no tiene las condiciones para ello, se abre el expediente, se le pide a la universidad que haga los ajustes necesarios para esto, y dice la universidad, por supuesto que sí, yo voy a comprometerme, vamos a pensar alegremente, en la colocación de un salvaescaleras o de un elevador, ¿no? Pensemos en grande, una universidad privada que pueda hacer. Bueno, vamos a firmar un convenio conciliatorio en donde yo me comprometo que en 6 meses ya tengo mi elevador listo para que todas las personas usuarias del servicio lo puedan utilizar. No solo alumnas y alumnos con discapacidad, sino todas las personas. Por eso es necesario asentarlo en un convenio y mientras hacemos alguna acción de mejora instantánea, que sería que las clases de este grupo, por estos 6 o 7 meses, se tomen en la planta baja. Todo esto queda asentado en la audiencia de conciliación y se firma y se da formalidad a través del convenio. Y en ese momento se concluye y pasa entonces a nuestra área de medidas administrativas y de reparación para dar seguimiento a aquellos puntos conciliatorios que se hayan firmado en el convenio. Cuando en un acto de discriminación no se logra conciliar, es decir, que las partes están muy encontradas y no quieren este primer proceso de conciliación, estamos obligados a abrir un proceso de investigación. Es decir, podemos admitir las pruebas que por ambas partes nos presenten, se hace un desahogo de pruebas y de las mismas se hace una determinación. Aquí se puede determinar que se pueden conciliar otra vez en esta fase de investigación, se pueden reunir las pruebas suficientes como para lograr una resolución por disposición, o durante la tramitación del expediente se puede lograr un acuerdo. Y ahí entonces se puede concluir. Y de igual manera, por la forma en la que hayamos concluido, si se logró, se pasa a nuestra área de seguimiento para que ellas y ellos hagan el seguimiento de lo acordado al momento. Cuando determinamos la existencia de un acto de discriminación, es decir, cuando ya de los hechos
determinamos que sí hubo una situación grave, no se concilió, ya se investigó, ya se le insistió a la autoridad o al particular que las condiciones o lo que está presentando, si es discriminación y no lo acepta, emitimos una resolución por disposición, que es la llamada de atención más alta que tiene esta institución hacia una autoridad o hacia un particular para determinar que aquí sí hay un acto de discriminación. Aquí sí ya hemos calificado como discriminación un acto, una situación que se nos presenta, y la emisión de la resolución por disposición integra medidas de satisfacción para la persona peticionaria. Es decir, se pueden dictar medidas de reparación y medidas administrativas para que la persona peticionaria se sienta satisfecha. Vamos a seguir con el ejemplo de la inclusión de una persona con discapacidad en una escuela. Vamos a suponer que es una escuela muy grande, que no quiso conciliar, que se abrió el proceso de investigación, no quiso colocar ni hacer ningún tipo de ajuste. Entonces, es necesario decir que, y además reconoce y dice, y hágale como quiera. Yo aquí no voy a hacer nada, que se vaya a otra escuela, hay miles de escuelas, o que se quede en su casa, etcétera, etcétera. Aquí podemos emitir una resolución por disposición en donde ya dictemos que se haga, pues, la medida de satisfacción, que podría ser en este caso la colocación formal de algún ajuste que pudiera ser, como decíamos hace rato, un salvaescaleras, que podría ser la colocación de rampas, que pudiera ser algo mucho más grande. Eso ya es una situación que podría estar dentro de las medidas de reparación. Y las medidas administrativas, como su nombre lo dice, son medidas que buscan de alguna manera resarcir esta situación y que de acuerdo a nuestra ley están basadas en la emisión de la resolución, es decir, se hace pública, la colocación de carteles en el lugar en donde se dieron los hechos y los cursos de sensibilización. Estas son las medidas que tiene la ley, pero que a lo largo de los 20 años que el CONAPRED tiene, las hemos hecho crecer. Tanto las medidas de satisfacción, que vendrían a ser las medidas de reparación del daño, y las medidas administrativas, las hemos hecho crecer en infinidad de cosas, ¿no? Hemos buscado que, de acuerdo a cada caso, hagamos un traje a la medida para la satisfacción de esa necesidad que la persona nos vino a plantear. Una vez que se emite la resolución por disposición, se concluye y se pasa a seguimiento para la verificación de lo que se ha acordado en las medidas de satisfacción. Ahora bien, hasta aquí mi procedimiento y vamos a la parte final, estamos en tiempo. Una vez que hemos revisado cómo procede el CONAPRED para la emisión de una resolución, que es, reitero, la llamada más grande, una vez que hemos sabido cómo se integra una queja, qué sí es discriminación, qué no es discriminación, me parece que esto es lo más importante de la mañana. ¿Cómo podemos hacer acciones desde nuestra óptica, desde nuestro trabajo, desde nuestra cotidianidad, para buscar prevenir actos de discriminación? Yo me permití poner 3 que me parecen las más importantes para el ejercicio público. Y la primera es no entender en un mismo nivel los privilegios que los derechos. ¿Por qué? Porque a veces cuando a alguien le damos muchos privilegios, esa persona a la que le damos privilegios los entiende como sus derechos y los pone por encima de mí. Entonces, si logramos siempre tener en una esfera de diferencia los privilegios y los derechos, seguramente tendremos acciones para prevenir la discriminación muy, muy puntuales. Nunca entonces mezclarlos, porque los privilegios de alguien no pueden ser iguales a sus derechos. Entonces comencemos a pensar, cómo a veces nosotros recibimos o nosotros damos privilegios a alguien y esos privilegios están por encima de los demás en una condición de desigualdad. Y desafortunadamente se convierten en algo que se nos puede revertir. Entonces, reitero,
nunca, nunca un privilegio puede ser un derecho. Entonces, esto me parece muy importante. La segunda idea clave que quería comentar con todas y todos es esta. Siempre debe haber reglas claras, ¿sí? Reglas claras que sean iguales para todas y todos, ¿sí? Que sean, como decíamos hace rato, objetivas, razonables y proporcionales, es decir, que se puedan ver, que se puedan medir, que se puedan implementar y que sean iguales para todos, es decir, que todos tengan la misma capacidad de acceder a esa situación que está reglamentada. Por tanto, ahí dice reglas claras, amistades largas. Y finalmente, una invitación a que revisemos nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestra reglamentación y sobre todo nuestra actuación para eliminar tintes de desigualdad en nuestro ejercicio cotidiano. Estas son las tres ideas claves que podemos perfectamente mezclar y que de acuerdo a nuestra cotidianidad, de acuerdo a nuestro trabajo constante, reitero, a nuestra relación hasta doméstica, seguramente nos ayudarán a transitar bajo lo que decíamos al principio, bajo la idea de la igualdad, es decir, la ausencia de derechos, y buscar que todas y todos vivamos en condiciones de igualdad y no discriminación. Y finalmente, estas ideas claves también pueden basarse en estos cuatro conceptos muy, muy importantes. El más clave, el más difícil de lograr, pero el que invito a todas y todos que reflexionemos, es el gradante cuarto inferior a la derecha, el de inclusión, que es todas y todos deben estar en el mismo círculo. Ese es el objetivo a lograr, la inclusión de las diferencias, la inclusión de la diversidad, la inclusión de todas y todos. Y los otros tres son lo que generalmente se presenta, la exclusión, que es básicamente a donde hay actos de discriminación, es dejar fuera de un círculo concéntrico aquel que es distinto a mí. La segregación, que está a la derecha, es buscar espacios específicos o más pequeños. Ahí se ve gráficamente cómo la segregación de un círculo más grande se hace un círculo más pequeño, en donde caben aquellos que no están incluidos. Y la integración es buscar dentro de un círculo concéntrico esa segregación, pero ponerla sin una mezcla común. Por tanto, lo ideal para la ejecución de cualquier política pública, de cualquier ejercicio público, de cualquier poder y prácticamente de cualquier relación interpersonal es la inclusión. La regla de oro, la idea clave, la garantía de satisfacción de nuestro trabajo es buscar que de manera cotidiana todas y todos busquemos esta idea de incluir a todas y todos bajo un mismo círculo concéntrico. Y una idea para terminar esto es, si todas y todos tenemos muy claro que somos personas, trabajamos con personas, nos debemos a las personas, pues creo que la idea de inclusión es muy fácil. Pero si además a esta reflexión aceptamos que cualquier persona que entre a nuestro servicio es bienvenida, es incluida, pues creo que estaremos dando un paso muy, muy importante hacia la inclusión, hacia la igualdad. Cualquier persona, así tenga el pelo rosa, como pasa en las escuelas, que no dejan entrar a las personas adolescentes con el cabello rosa, con el cabello verde, o a una persona que tenga una silla de ruedas, o a una persona que no tenga un pie, etcétera, etcétera. Cualquier persona que ingrese a mi puerta por el hecho de ser persona, que es igual que yo, ajá, merece el tratamiento igual bajo la condición de mi servicio. Esta es la mejor idea de inclusión que podemos tener todas y todos. Y por eso me parece muy importante y gráficamente tener estos cuatro gradientes en donde el más importante para la lógica del CONAPRED es buscar ideas de inclusión a través de nuestro procedimiento de quejas. Yo dejaría hasta aquí mi exposición y por lo que entiendo estaríamos empezando el proceso de preguntas y respuestas. Agradecemos mucho, sí.
la exposición que nos brindó el maestro Jorge Torres Romero de la Dirección de Quejas del CONAPRED, y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar paso a este espacio, maestro, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta cuarta sesión ya, Jorge, de un trabajo que hemos venido coordinando con el CONAPRED, cosa que en principio reiteramos el agradecimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por esta cuarta sesión, Jorge, que se suma a las que ya hemos llevado a cabo: introducción al lenguaje incluyente, narrativas discriminatorias, cultura de la no discriminación, y que sin duda alguna, Jorge, va a ser puente para las tres que nos restan de este ciclo. Fíjense qué interesante: proceso indígena, racismo y no discriminación, cultura laboral y no discriminación, y políticas públicas y no discriminación. Que pues aquí hay una continuidad muy interesante y sin duda alguna esta sesión, Jorge, pues ha venido mucho a abonar en este ciclo de trabajo que celebramos con el CONAPRED. En segundo lugar, déjame hacer tres comentarios, Jorge, porque primero que nada, por supuesto, quiero felicitarte. Ha sido una exposición desde un punto de vista muy, muy clara, muy didáctica para todos los que nos adentramos por primera ocasión en este tema, y también con una serie de ejemplos cotidianos que a todos nos resultan muy familiares porque los hemos visto, los hemos leído, los hemos vivido. Y entonces, pues esta ilustración que hiciste de las situaciones que pueden o no entrar en estos conceptos de discriminación, pues sin duda alguna nos han ilustrado y también nos han hecho entender mejor tu exposición, el marco normativo que tenemos, las atribuciones que existen, y las posibilidades que tendríamos, Jorge, para poder enriquecer este marco normativo, este marco institucional, y avanzar en algunos aspectos que sin duda alguna generan algunas preguntas, como el tema y bueno, cómo se procede con los estados y los municipios, por ejemplo. Cómo se procede, por ejemplo, cuando de plano dices, bueno, no hay manera, la institución o la empresa, en fin, no quiere hacer alguna cuestión resarcitoria, compensatoria o de ajuste. A ver si ahorita nos platicas alguno de esos casos, Jorge, que a ti en lo particular te hayan llamado más la atención por, no sé si por su gravedad, si por el resultado que se logró, que puede ser exitoso y que al mismo tiempo haya marcado una pauta, haya sentado algún precedente. O sea, algunas de las cosas que te vengan a la memoria por tu gran experiencia. Y Jorge, déjame decirte que también, como señalaba nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, las sesiones con el CONAPRED siempre generan mucha audiencia, mucho interés en nuestra audiencia, y también generan muchas preguntas. Ya tenemos varias. Entonces quisiera pedirle, en lo que seguimos con la charla, quisiera pedirle a mi compañera Leslie que nos ayude en la lectura de algunos comentarios y preguntas que tenemos en el chat y que también nos llegan a través del Zoom y del Facebook. Adelante, Leslie, si eres tan amable. Claro que sí. Vamos a abrir este espacio de preguntas y comentarios y comenzamos con nuestro participante Alfonso Núñez Vargas, que tiene dos preguntas. La primera es, por favor, ¿me pueden ampliar un poco más el por qué no se pueden presentar quejas por discriminación contra funcionarios públicos estatales o municipales? Y la segunda es si puede presentar mi petición de queja en línea. Adelante, maestro, por favor. Claro que sí. Esta última pregunta me parece muy importante. Nuestra instancia es una instancia de tipo federal. Nuestra ley es una ley marco, una ley tipo, que buscó hace 20 años que fueran los estados de la República quienes pudieran replicarla, y así lo hicieron, pero que también crearan instituciones, instancias, oficinas o cualquier modelo de atención para que se diera la atención a nivel estatal. Entonces,
Esta sería la primera respuesta. Nuestra ley es una ley federal que atiende justamente temas de índole federal. No obstante, quiero comentar, a propósito de lo que mencionaba el maestro Rodríguez Sáenz, que efectivamente como nosotros sí tenemos la potestad de atender todas aquellas situaciones entre particulares, sí podemos atender situaciones que se den a nivel estatal y municipal entre particulares. Reitero, cuando es un tema en donde las autoridades involucradas son autoridades estatales o municipales, estamos impedidos por ley, pero tenemos la posibilidad de acudir a la atención o brindar atención cuando es entre particulares. Y cuando nosotros detectamos una situación en donde quien está involucrada es una autoridad estatal o municipal, damos pie o damos paso a lo que decíamos al principio, que era la canalización con las comisiones estatales de derechos humanos, que ellas sí por ley tienen la posibilidad de atenderlo. Es decir, la segunda parte de mi respuesta sería, no se preocupen, no están desatendidos, porque las comisiones estatales y la nacional están facultadas, quiero decir, para la atención de situaciones en donde las personas involucradas sean funcionarias y funcionarios públicos municipales y estatales. Muchas gracias por esta puntual respuesta, maestro. Y continuamos con nuestra participante. Ay, permítame, por favor. Sabi Mixteca vía Facebook, que nos comenta: buenas tardes, saludos desde Oaxaca. Tengo un comentario a propósito de lo que acaba de señalar el licenciado sobre una alumna que llega a la universidad con el cabello pintado de color y a quien se le llama la atención por ello. Si el reglamento de alumnos hiciera alusión a vestir adecuadamente, lo cual deja fuera el color de cabello y peinado, ¿cómo podría la alumna defender su derecho a expresar sus gustos si no está dañando la imagen de la institución? Adelante, maestro. Claro, en la pregunta también está un poco inserta la respuesta. Efectivamente, para esa situación del control que hay en algún reglamento, en algún tipo de estamento o de regla, de una situación en donde la escuela lo hace. Lo que nosotros hemos visto es que a lo largo de los años hay una nueva tendencia, que es la tendencia a pensar en el desarrollo de la personalidad de las y los niños, de las y los jóvenes. Y nosotros hemos basado nuestro requerimiento a las autoridades federales educativas y a veces a las estatales en que no perdamos de vista que en el desarrollo de la personalidad también está implícito ese gusto y que, como bien decía la persona que me hace favor de preguntar, pues no afecta en nada el desarrollo de su labor cotidiana, no tiene nada que ver con el tema de que va a bajar su rendimiento, va a ser un distractor o va a ser una condición que haga que las demás personas se pinten. Esta situación de la imitación tampoco es algo objetivo, no es algo razonable. Entonces, efectivamente, nosotros hemos pugnado porque el concepto o la idea que las autoridades educativas ahora tengan mucho más fresco, mucho más claro y que estén más abiertos a esto es al libre desarrollo de la personalidad y que cualquiera que ésta se decida, pues tenga las condiciones de igualdad y que tenga el piso mínimo de libertad para el ejercicio y que no obstante ello, sí puedan fortalecerse algunas situaciones de acompañamiento. Es decir, el hecho de que en un reglamento escolar se coloque este concepto no implica que se baje el nivel educativo o la calidad, o que en ese se diga que también por eso vamos entonces a dejar de medir el nivel educativo, el nivel de aprendizaje, el dar la calificación mínima probatoria. No, es sumar. Es decir, es buscar que estos criterios se amplíen, como la visión esta nueva del ejercicio de la personalidad se amplíe, pero que no venga a restar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos visto que afortunadamente
las escuelas a veces lo que necesitan es que les digamos esto. Simplemente amplíe su abanico de posibilidad y gane con la diversidad, ¿no? Porque no estamos diciendo con esto que todo sea permisivo, etcétera, etcétera. No tiene que ver el desarrollo de la personalidad o la apariencia física con otras circunstancias, ¿no? Con el uso de drogas, etcétera. Esto ya es un delito, eso es otra cosa, ¿no? Es una enfermedad y el tema del narcotráfico, pues es un delito. Entonces no tiene que ver una cosa con otra. Creo que de buenas a primeras, la idea es el libre desarrollo de la personalidad y por supuesto que cualquier persona que esté o que conozcan, que esté metida en una situación de estas, pues pueda acudir a CONAPRED para que le ayudemos. A propósito de esto, olvidaba que en la primera pregunta me decían que si había la posibilidad de que se pusiera la denuncia en línea. Claro que sí se puede. Está el correo electrónico de quejas@conapred, está en la pantalla, quejas@conapred.org.mx, en donde pueden, a través del uso del correo electrónico, meter su queja virtual. Y en la página web ustedes podrán ver que hay un formato, un formulario, en donde desde ahí se puede meter la queja. Entonces, de manera virtual, sí hay esos canales. Una cosa importante, no son canales oficiales el Facebook, el Twitter o el X ahora se llama, hoy se llama X, el Twitter. Esos no son canales oficiales, por eso le pedimos a la gente que haga uso de canales oficiales, que es el teléfono, el correo electrónico o nuestra página web oficial. ¿Es cuándo? Muchas gracias, maestro. Nos están llegando una que otra pregunta extra, entonces, si me permite, vamos a seguir con nuestra participante Maite Ontiveros, que nos pregunta, ¿bajo qué normas se califican las quejas? Yo creo que la persona lo que quiere decir es bajo qué norma. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es, válgase la expresión, la norma que rige nuestro procedimiento de queja. De manera interna, tenemos un estatuto orgánico que prevé esta circunstancia y que tiene un poco de lo que hemos platicado. También tenemos un manual de procedimiento que es un estamento de más baja categoría, pero que le dice a todas las y los funcionarios cómo actuar bajo qué circunstancia. Y hemos creado también normativa para la emisión de las medidas administrativas y de reparación, en donde hemos hecho un esfuerzo muy grande por buscar, por ejemplo, fijar criterios para la cuantificación de daños, de fijar las situaciones más oportunas para la emisión de medidas de reparación, que podría ser, por ejemplo, una disculpa que se pudiera generar por los hechos, o la generación por ejemplo, circulares, en donde a toda la gente de una empresa o de una institución se dé a conocer una problemática y firmen. Entonces, hay toda una normativa interna que le invito a la persona que amablemente me ha preguntado que pueda conocer directamente en nuestra página. Y esto es nuestro marco normativo que nos permite, y evidentemente a más alto nivel, ya lo decía, la Constitución, y al mismo nivel todo el cúmulo del derecho internacional de los derechos humanos, que, como dicen mis amigas y amigos abogados, ahora se conjuntan para que todo ese cúmulo de leyes y de estamentos de tipo internacional en el marco de los derechos humanos nos proteja. Muchas gracias, maestro. Continuamos con nuestra participante Sofía Torres vía Facebook, que nos comenta, buenas tardes, una pregunta. En caso de no estar de acuerdo con la resolución sobre mi queja en derechos humanos, ¿qué puedo hacer? Claro, aquí habría dos respuestas. Si lo que nos dice Sofía tiene que ver con una queja que haya emitido en la Comisión de Derechos Humanos, en las comisiones estatales de derechos humanos, si su queja la emitió en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no está de acuerdo con la resolución, hay instancias al interior de la propia comisión, como los órganos internos controladores o la Comisión Nacional, que puede velar por revisar eso que le llaman el recurso de inconformidad o de apelación a mi resolución. Y si fuera el caso
de que hubiera una inconformidad en nuestro procedimiento, en el procedimiento de quejas, también nuestra ley prevé que tiene la posibilidad de inconformarse por el recurso que de solicitar un recurso de revisión a la resolución que nosotros hayamos dictado. Entonces, por supuesto, si usted no está de acuerdo, ya sea a nivel estatal, con la Comisión Estatal, o a nivel federal, con lo que ha hecho el CONAPRED, existen los recursos y las contralorías internas en ambos ámbitos que pueden de alguna forma revisar su caso y darle una respuesta satisfactoria. Muchas gracias, maestro. Continuamos con Mauro Brian Corona, que nos pregunta, ¿hay alguna vigencia o tiempo límite para iniciar una queja? Claro que sí. Nuestra ley prevé que los hechos tuvieron que haberse suscitado como máximo un año natural antes de venir a denunciarlos. No obstante ello, existe una salvedad que si son hechos graves o hechos continuados, podemos nosotros tomar conocimiento de ello y abrir perfectamente una queja. Reitero, la caducidad es de un año, ¿sí? Antes del día en que venga y emita su denuncia o un año antes en el momento en el que sucedieron los hechos. Si se dieron el 25 de julio del 2011, pues no tendríamos cabida, 2012, pero sí el 26 de julio del 2022 es nuestra fecha límite para la sucesión de un hecho, salvo que no sea una situación muy grave o de hechos continuados en donde podemos abrir el expediente sin problema alguno. Muchas gracias, maestro. La última pregunta viene por nuestro participante que se identifica como Salvando el Cerro de Amalucan vía Facebook, que nos pregunta, perdón, si es ley general, porque si es así, aplica a todos. Las comisiones estatales y municipales pueden ser juez y parte si la queja es para ellos. Depende del caso. Nuestra ley es la ley federal y en esta lógica, pues sí, implica a las instancias federales. Y para el caso de una situación en donde la comisión estatal, porque estoy entendiendo que es el mismo caso que me están preguntando, si hay una comisión estatal que está interviniendo y que de alguna manera en su actuar no es pulcro, no es adecuado, quien tiene la posibilidad de atenderlo es la Contraloría Interna. Ahí se estaría rompiendo con lo que nos comentaba esta persona, o también la Comisión Nacional puede de alguna manera intervenir. Entonces, en el tema de la revisión y de ser juez y parte, seguramente hay muchas disyuntivas en esto, pero hay que confiar mucho en que las contralorías dependen, en el caso federal, dependen de la Secretaría de la Función Pública, no de las instituciones, y a nivel, por ejemplo, de la comisión, es una situación autónoma, completa. Entonces, sí hay que confiar en que en esta lógica no habría una situación de ser juez y parte. Y por lo que tiene que ver en cuanto a la situación que pudiera atenderse desde CONAPRED, los recursos de revisión sí se generan por nuestro superior jerárquico inmediato, es decir, yo firmo de manera cotidiana muchas determinaciones, los expedientes que pasan por mí, por mis manos se firman, pero si alguien los recurre, quien determina sobre que yo no haya hecho bien mi trabajo es mi superior jerárquico, que es el director general adjunto. Entonces no es que seamos pues parte, yo tuve un criterio, una determinación y en muchas ocasiones me han dicho, oiga, usted no lo ha hecho bien, revise su asunto o tome en consideración lo que ha presentado la parte peticionaria y por favor vuelva a determinar. Entonces hay que confiar en esta parte y aprovechando que dos de las últimas preguntas tienen que ver con esta situación de duda que pudiera haber, yo diría dos cosas fundamentales. Tenemos, primero que todo, revisar cuáles son los casos específicos, porque probablemente puedan ser casos en donde no somos competentes ni a nivel estatal ni a nivel municipal, y menos a nivel CONAPRED, puede ser otra circunstancia
en donde no se hayan cumplido con los requisitos que nosotros decíamos de la triada, o donde en definitiva haya otra situación. Por ejemplo, el derecho al consumo, ¿no? La Procuraduría Federal del Consumidor, esa federal, sí nos ayuda mucho a CONAPRED, porque a muchas personas se quejan a veces porque no recibieron un servicio y piensan que por no recibir ese servicio se les está discriminando, pero evidentemente tiene todos los elementos para que la Procuraduría Federal del Consumidor la asuma y entonces salvaguarde el derecho al consumo, ¿sí? Entonces, por eso es importante no perder de vista cuáles son los hechos, motivo de las preguntas o de las presuntas preguntas, de los escenarios que se dieron, para tener una idea más clara. Pero hay que confiar en esta situación y ver que en muchas ocasiones la gente puede inconformarse con una determinación de CONAPRED, pero porque nosotros no encontramos elementos para la atención del asunto. Por ejemplo, en la libertad de expresión, ¿no? Hay muchas denuncias sobre libertad de expresión que no se pueden confirmar los tres elementos, porque sobre todo en redes sociales alguien puede decir, me están discriminando porque dijeron el señor que está en el quinto piso con un saco azul y una camisa blanca y cabello negro, y es un tal por cual, pero no dicen mi nombre. Pueden decir que estoy en un quinto piso vestido con un saco azul y una camisa blanca y el cabello negro, pero si no dice mi nombre, pues, ¿cómo vamos a determinar qué es la situación contraria? Este tipo de situaciones tan burdas son las que nosotros a veces tenemos que analizar cuando, por ejemplo, se trata de un tema de la libertad de expresión. O el discurso de odio, que ya tuvieron una sesión sobre esto, en donde mis colegas seguramente dieron los elementos esenciales, porque no todo es discurso de odio. Sí puedo salir a la calle y decir, vayan todos y ¿no? Pero eso no significa que le niegue un derecho a alguien o que lo deje debajo de cómo está, ¿no? Que son las características esenciales de un discurso de odio. ¿Es cuánto? Agradecemos muchísimo estas respuestas tan puntuales por parte del maestro Jorge Torres Romero. Y antes de dar paso a nuestro cierre, me permito cederle nuevamente el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde unos comentarios finales. Adelante, por favor. Leslie, muchas gracias. Oye, Jorge, reitero este agradecimiento. Primero al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, por esta colaboración magnífica que nos ha permitido llevar esta sesión el día de hoy, proceso de quejas y prevención de la discriminación. Y como dices al inicio, pues ahora también nuestros amigos y amigas que nos escuchan, ayúdenos a valorar esta idea que comentaba Jorge al inicio. Si logramos cumplir ese propósito de sensibilizarlos sobre el procedimiento que ha definido CONAPRED en la materia, y pues cómo esto ha reforzado, enriquecido el conocimiento, que al final es la intención de INAFED y en este caso también de CONAPRED. En lo personal, pues ha sido un grato sabor de boca, Jorge, porque también esto último que comentabas, como personas servidores públicas, nos ayuda también a entender y a dar claridad y a distinguir, ¿no? Sobre todo esto que comentabas, lo que pues uno piensa que puede ser un acto discriminatorio frente pues a una serie de situaciones que el propio marco normativo ya tiene mucha claridad en distinguirlos y diferenciarlos, ¿no? Entonces esta parte me parece como muy relevante, y sobre todo, Jorge, porque estamos en los linderos de situaciones que rayan en muchos aspectos, desde, digamos, la parte más administrativa hasta la parte más ética, más de derechos humanos, como bien han señalado. Y en este lindero, pues, pueden entrar muchos aspectos, si es una cuestión de servicios, si es una cuestión de netamente de discriminación, si es una cosa de negar derechos. Y entonces puede haber incluso situaciones de, diría, como nos han dicho ya también los amigos y amigas de CONAPRED, de prejuicios, de estigmas, de situaciones que uno preconcibe, ¿no? Y en esa preconcepción,
pues van muchos fenómenos culturales que nos inducen a ciertos aspectos como también los con los que ya nos ejemplificabas. Caray, pues estos ejemplos que tú nos pusiste y también los que los amigos y amigas nos hicieron llegar a través del chat, nos ayuda mucho a entender, Jorge, que estamos ante una situación muy interesante, muy compleja, muy delicada por lo que he comentado. Y entonces, pues ahí también es cuando más valoramos el papel de las autoridades como el CONAPRED para entrarle de lleno a esos temas que van al fondo de situaciones éticas inclusive, ¿no? Y que entonces, pues aquí tiene mucho sentido las tres recomendaciones que nos hacías, la de las reglas claras, la de la revisión de procesos, el tema de privilegios y derechos, que también es de lo más importante, porque al final de cuentas, pues quizás aquí hay mucho trabajo por hacer, tanto en los municipios, estados y federación, Y en la Jorge, cotidianidad. para propiciar esta parte de la inclusión. Y que bueno, pues también entender que hay ámbitos de trabajo. Tú dejas muy claro que como CONAPRED estamos en el marco de la ley federal y que esto no es un límite para que, como también señalabas, pues en cada estado hay un marco normativo, hay una ley estatal que regula el campo de trabajo también para los propios sujetos municipales y estatales, ¿no? Sí, Adelante, maestro. Jorge, si eso tienes algún comentario. Sí, sí, claro. Justamente la regla de oro es justamente, me voy a permitir repetirlo, no confundir privilegios con derechos. Esto, si lo hacemos hasta en casa, veremos cómo es de diferente el asunto. Quienes sean madres y padres de familia verán que si tiene uno o dos o más hijos, verá que a veces esas distinciones que se hacen se dan a través de privilegios y eso no debería de ser. En nuestro actuar cotidiano recibimos muchas denuncias de tipo laboral en donde alguien tenía un privilegio, por ejemplo, de llegar más tarde o de tener un permiso para acudir al médico o de tener un permiso para llevar a la niña o al niño a la estancia infantil o a recoger a su hijo, pero cuando cambia de posición o cuando hay un cambio de autoridad y la autoridad dice esto no, o esa misma autoridad decide por alguna circunstancia ya no dar ese privilegio, la persona denuncia, es decir, se nos viene en contra, ¿no? Entonces, eso que era un privilegio ahora lo quiere hacer valer como un derecho y se convierte en un problema. Entonces, evidentemente esto sucede de manera cotidiana. Un gran porcentaje de las denuncias, de las quejas que recibimos a nivel laboral, se arreglan muy sencillo porque le decimos a las empresas o a las instituciones, ya revisó usted si no es un privilegio lo que le dio a la persona y después ella lo veo como un derecho, o a la propia persona, si está reglamentado que usted tiene que llegar a cierta hora porque así está su contrato, aquí no hay ninguna discriminación, ¿no? Si hay un acuerdo, tendría que ser un acuerdo general, porque luego, por ejemplo, hay mamás, madres de familia en las instituciones que dicen, a mí no me dan el permiso, pero a mi compañera sí, o a la compañera de otro piso, de otra oficina, sí tiene la tolerancia por el uso de las estancias infantiles. Entonces, por eso la segunda regla es colocar reglas claras e iguales para todos. Pero la primera me parece que es la más importante. Nunca, 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 nunca brindar por encima de alguien un privilegio por tratar de quedar bien, porque luego eso se nos revierte como autoridad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y es una clave, me parece, de las más importantes para la eliminación de cualquier situación de desigualdad. Y aprovechando que ya tomé el uso de la palabra y que creo que tengo unos minutitos más, me lo permite, maestro, me quedé en el tintero con lo que usted me decía, que si podía abundar muy rápido sobre algunos ejemplos en estos 20 años de cosas que hayan cambiado con nuestro procedimiento. ¿Tendría entonces unos 5 minutitos todavía más para esto? ¿Sí? De acuerdo. Muy Adelante, adelante. rápido. Me parece que hay ejemplos de oro. Miren, muy rápido. Hace muchos años en nuestro país existen personas que tienen enfermedades lisosomales, es decir, enfermedades que están en el lisosoma de su organismo.
Son muy poquitas personas. Hace algunos años nos hablaban de que había entre 300 y 500 personas lisosomales. Las condiciones de lisosomales, como no tienes enzimas en tu cuerpo se va degradando y puedes morir en condiciones pues, bastante feas porque dejas de producir las enzimas que te hacen crecer, respirar, digerir, etcétera, etcétera. El problema de las enfermedades lisosomales es que los medicamentos son muy costosos porque son enfermedades raras y porque atentan contra poca población. Son muy poquitas las personas lisosomales. Tuvimos una denuncia hace muchos años y a través de una resolución por disposición dictamos a la autoridad federal, a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad Federal, que antes no se conocía, ahora se conoce mucho por la pandemia y sabemos quién es el titular del Consejo de Salubridad General, ahora todo el mundo lo conoce, pero dictamos hace muchos años que los medicamentos y la atención médica y medicamentosa de las personas lisosomales estuvieran en la cuenta pública, es decir, en los gastos catastróficos. Y a raíz de ahí hubo un cambio en todo el país en aquellas personas que no podían acceder a sus medicamentos. Para dar un dato nada más, hace 15 años, 14 años, los tratamientos de enfermedades lisosomales eran de $14,000 mensuales. Imaginen ustedes, entonces, por la intervención de una resolución por disposición, se logró que estos medicamentos estuvieran en los gastos catastróficos y en la lista de medicamentos comunes, y entonces las personas lisosomales en el país acuden constantemente por su medicamento lisosomal. Otra, en las elecciones federales, a raíz de una queja de que se presentó en CONAPRED, se empezó por primera vez en la historia, en la elección federal anterior, se imprimieron plantillas braille para la emisión del voto y las elecciones a raíz de las últimas federales para acá han sido muy vigiladas para la inclusión de personas con discapacidad. Esto dando garantía a otro grupo poblacional importante. Otra que también me parece muy, muy bonita, muy enriquecedora es, hace muchos años existía la prueba enlace que era para las niñas y niños mexicanos en primaria y que se hacía solo en español y dejaba entonces afuera a todas aquellas niñas y niños que vivían en pueblos y comunidades indígenas que no hablaban español. Por la intervención del CONAPRED, se logró en una resolución por disposición que las pruebas, durante el tiempo que existieron, la prueba enlace, se hiciera en cada una de las lenguas y hubiera en ese sentido los mismos espacios de tiempo y se les dio algunos espacios mayores a aquellos niños y niñas que hablaran lengua para la presentación de la prueba enlace. Entonces, estos ejemplos de los que me pedía el maestro Rodríguez Sainz, de cómo ha impactado el empuje del Consejo a nivel nacional, nos pueden dar pues cabida a esto. Y el último, gracias a las constantes denuncias de las diferencias laborales que existen en el país, es que hace muchos años nosotros, con la Secretaría del Trabajo y el Instituto Nacional de las Mujeres, creamos la norma de igualdad laboral y no discriminación, la norma 025, en donde todas y todos los ámbitos laborales, federales, estatales y municipales, pueden participar de ella y crear al interior de sus campos laborales, de sus empresas, de sus instituciones, un comité de seguimiento que permite la igualdad laboral, la igualdad de condiciones y la inclusión de cualquier tipo de personas en el ambiente laboral. Y esto gracias al desarrollo de una denuncia que después fue creciendo, hasta que se logró esta norma de igualdad laboral y no discriminación, que impacta a nivel nacional en el trabajo, en la labor cotidiana de todas y todos. Aquí una invitación a que a nivel municipal puedan también echarle un lente a la norma de igualdad laboral y no discriminación del CONAPRED, puedan postularse a ella y generar acciones laborales eficaces en sus centros de trabajo.
Creo que estos ejemplos nos dan un abanico mucho más grande del impacto que puede lograr. La diversidad sexual también es algo tan común, tan cotidiano. La intervención del CONAPRED en el reconocimiento de la diversidad sexual a nivel nacional también ha sido de alto impacto. Me parece que es algo digno de poder platicar esta tarde con todas y todos. Es cuanto, maestro. Oye, Jorge, pues con este cierre que nos haces, pues la verdad es que nos sigues ilustrando, nos sigues haciendo entender el trabajo que ya ha hecho CONAPRED y su impacto en la sociedad. Estos ejemplos últimos son de lo más relevante. Y al mismo tiempo, pues vemos que así como hay un gran camino avanzado, siguen existiendo retos, Jorge, tanto en el ámbito federal y ahora también nos ilustraste que en el ámbito municipal, estatal, pues ahí sin duda alguna hay un trabajo por hacer como país, como sociedad, como individuos y sobre todo como personas servidores públicas. Y ese yo creo que es otra gran invitación que podríamos escribir desde INAFED y CONAPRED. Jorge, pues la verdad es que te agradecemos enormemente. Agradecemos al maestro Jorge Alfonso Torres Romero, director de quejas del CONAPRED, como siempre es nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Amigos, amigas, pues aquí pues tenemos al experto, tenemos a la experta, no hay quien más sepa en el país acerca de esto y por ello doblemente agradecidos, Jorge, por haberte hecho un espacio en la agenda para presentarnos proceso de quejas y prevención de la discriminación. Por supuesto, amigas y amigas, cuenten ustedes con la información y la documentación que hoy el maestro Torres nos presentó. Y a todos ustedes agradecerles en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, su asistencia, que también se haga un espacio en su agenda para escucharnos, escuchar a nuestro Torres con este tema y los invitamos para que nos sigan acompañando en los temas de CONAPRED. Jorge, muchas gracias y por supuesto esto va a vincular con la siguiente sesión que tenemos el 22 de agosto, pueblos indígenas, racismo y no discriminación. Jorge, enormemente agradecidos contigo, con tu institución, agradecidos en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED, y a todos ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en la próxima y, por supuesto, gracias a todo el equipo de INAFED que hace posible esa transmisión. Que tengan una gran tarde. Muchas gracias. Gracias.